Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Saludamos, ¿verdad?, a todos aquellos que se conectan a través de esta plataforma para ver este podcast, donde hablamos de la palabra del Señor, ¿verdad?, para poder ser llenos de ella y ser bendecidos a través, ¿verdad?, del mensaje de su palabra. Le damos la más bienvenida, ¿verdad?, a esta hermosa clase que se titula ¿Qué quieres que te haga? Ese es el tema, ¿verdad?, del cual el Señor nos quiere hablar en esta hermosa mañana, con una base bíblica en Marcos capítulo 10, del versículo 46 al 52, con una idea principal que dice: la compasión es parte del carácter de Dios, por lo cual sus hijos deben también tener esa virtud. La compasión, Débora, ¿qué tú me puedes decir acerca de la compasión y cómo en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo? No sé cómo tú puedes atar esta palabra y su significado a estos tiempos que estamos viviendo, si realmente nosotros como creyentes estamos aplicándolo, eh, si realmente nosotros, ¿verdad?, estamos teniendo esa compasión con, ¿verdad?, con nuestros allegados y con nuestros semejantes. Yo les continúe bendiciendo. Compasión básicamente es como tener empatía, ¿verdad? Tener empatía por otra persona, hacia nuestros familiares, hacia nuestras amistades. Cuando tienen alguna, ¿verdad?, necesidad, nosotros poder, ¿verdad?, tener esa compasión, ese sentir de poderles ayudar y hacer ese hecho, ¿verdad? No tan solo dejarlo así como un sentir, sino también hacerlo. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos a alguien que pues, a lo mejor nosotros no tengamos mucho, pero esa persona tiene nada, por así decirlo, y ¿verdad?, en un momento dado se acerca hacia nosotros o escuchamos y ¿verdad?, sentimos en el corazón poderle llevar una compra, poderle, ¿verdad?, brindar algo, ¿verdad?, dinero, por así decirlo, que la persona pueda resolver al momento. Sentir compasión es sentir, ¿verdad?, la necesidad del otro, sentir, ¿verdad?, lo que siente mi hermano, lo que siente mi amigo, y poder estar para esa persona, ¿verdad?, en ese momento sea difícil, sea de angustia, de tristeza, nosotros poderle brindar ese apoyo, esa ayuda, ¿verdad?, esa necesidad que esa persona necesita. Y sí, muchas veces, ¿verdad?, como cristianos, ¿verdad?, a lo mejor no, al no saber la necesidad de nuestro hermano, no hacemos este acto, pero sí está en nosotros. Siempre tiene que estar en nosotros como hijos de Dios, en nosotros ser compasivos, ¿verdad?, y tener empatía hacia la otra persona, porque esto nacerá de nosotros el poder brindarle ayuda. Y hoy, siglo XXI, me dejaste ahí guindando con la respuesta a la pregunta. Hoy, siglo XXI, ¿tú crees, Débora, que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, ¿verdad?, nosotros conocemos el significado de lo que es la iglesia, que es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo? Hoy, siglo XXI, la iglesia está aplicando el significado de esta palabra en sus funciones? ¿Qué tú crees? Bueno, yo, ¿Sí o no y por qué? Diadre, así bien directo, ¿sí o no y por qué? yo pienso que no. Me explico, porque, ¿verdad? Muchas veces hay necesidad y no es cubierta. En el sentido de que, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, pasamos una experiencia recién de un vecino que, ¿verdad?, de ustedes, ¿verdad?, y la persona no llegó en buenas condiciones a su casa y nosotros habíamos ido a visitarlos a ustedes, ¿verdad?, llevarle algo. Y cuando nosotros llevamos a este señor hasta su cuarto, me di cuenta que las condiciones de su hogar no eran habitables, ¿verdad? No tener agua, no tener, ¿verdad?, suficiente luz, ¿verdad?, para alumbrar toda la casa, por así decirlo, no tener buena organización, estar solo. Muchas veces hay personas que están a ¿verdad?, nuestros vecinos, nuestros familiares, que pasan necesidades y, ¿verdad?, nosotros a veces pasamos desapercibidos, lo seguimos andando, por así decirlo, y no sabemos que el que está al lado de nosotros, ¿verdad?, tiene una necesidad y que nosotros tenemos los recursos necesarios, ¿verdad?, lo suficiente para poderle suplir esa necesidad. Y pienso que muchas veces a la iglesia nos hace falta esto, ¿verdad? Tener más claridad y más en este siglo, más en estos tiempos, porque ahí donde más necesidad hay y donde más recursos, ¿verdad?, nosotros tenemos a nuestro alcance para poder suplir al necesitado. Amén, amén. ¿Verdad? Yo estoy con Débora, en el sentido de que
Muchas veces tenemos a nuestro alcance, ¿verdad?, las facilidades para poder ser de bendición a otros. Y no solo ser de bendición a otros, sino simplemente cumplir con lo que el Señor nos mandó a hacer, que fue a servir. ¿Verdad? Muchas veces nos equivocamos a la hora de reconocer para qué fuimos llamados. Y sí, los ministerios son un llamado de Dios, las obras son llamados de Dios, pero la principal función que el Señor nos mandó a hacer fue a servir. Y no servir, ¿verdad?, para que nos vean, no servir para que digan que yo sirvo, no servir para que digan, mira, fulano está sirviendo, sino servirle, hacerlo de corazón, hacerlo sin esperar nada a cambio. Y como nosotros como iglesia, como dijo nuestra hermana Débora, muchas veces no actuamos o no cumplimos, ¿verdad?, con esta función, ¿verdad?, y con el compromiso que se requiere y que requiere esta palabra, que es la compasión. Y yo, ¿verdad?, me identifico mucho con esto, porque yo acostumbro a desprenderme, ¿verdad?, a la hora de ayudar, claro, siempre y cuando velando por el bienestar de mi familia, que eso es lo que, ¿verdad?, se supone que hagamos. Pero compasión, dice aquí que, aparte de la definición que dio nuestra hermana Débora, dice que es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Y cuando hablamos de pena, quizás pensamos en algo malo. Pensamos en un sentimiento quizás de bajeza, en un sentimiento de que quizás esa persona es inferior a nosotros. Pero la pena, ¿verdad?, es algo que yo pienso que debemos tenerlo en consideración a la hora de nosotros poder ser de bendición a otras vidas, porque la pena es algo que nos mueve, es algo que toca nuestros sentimientos. Y algo bien importante es que nos ponemos en los zapatos de otros. Es bien interesante cuando muchos de nosotros como creyentes nos hacemos de la vista larga, es porque no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, porque nos mantenemos conformes en lo que tenemos, nos mantenemos cómodos, nos mantenemos en nuestra, como digo yo, nuestra burbuja, en nuestro estado de confort, y eso nos hace a nosotros no ponernos en el lugar de otras personas. Es bueno, ¿verdad?, saber que siempre hay alguien que va a estar dispuesto en sentir lo que la otra persona siente, aunque no esté en ese lugar, ¿verdad?, en ponerse en el lugar de otra persona, aunque no esté en esa misma situación. ¿Y qué ocurre o qué consecuencias hay cuando yo me pongo en el lugar de otra persona? Mi corazón se siente, ¿verdad?, en la necesidad de poder ayudarle en lo que esa persona pueda. Y eso, ¿verdad?, es un punto bien clave para nosotros como iglesia. Y fue lo que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Eso es lo más importante, nosotros recalcar en esta clase, que es lo que Jesús nos enseña. Jesús en su ministerio se dedicó a sanar los enfermos, a sanar los paralíticos, a levantar, ¿verdad?, los que estaban caídos, a darle ánimo a los que no tenían ninguno, y a sanar las familias, y a enseñar, ¿verdad? Y esta fue la función de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, y es lo que nosotros debemos emular, es lo que nosotros debemos de imitar, es lo que nosotros debemos, ¿verdad?, de entender que nosotros fuimos llamados a hacer. Así que, como propósito de esta clase, dice, número 1, reconocer que a nuestro alrededor hay mucha gente con necesidades físicas y espirituales. Ahí, ¿verdad?, hacemos la separación de estos dos términos que son muy importantes. Dos tipos de necesidades. Número 1, física, y número 2, espirituales. Nosotros estamos compuestos por tres partes bien importantes. Cuando hablo de nosotros, nos referimos, ¿verdad?, a nuestra vida, nosotros, nuestro intelecto, por lo cual nosotros somos formados. Número 1, cuerpo. Número 2, alma. Y número 3, espíritu. Por lo tanto, nuestras necesidades se van a basar en esta composición. No solamente en lo que podemos ver, sino en lo que no vemos, que es nuestra alma, que es nuestro espíritu. Nuestro cuerpo requiere que nosotros nos alimentemos de un alimento físico, ¿verdad? Un alimento que sea bueno, que tenga nutrientes para nosotros poder, ¿verdad?, sobrevivir. Pero nuestra alma y nuestro espíritu también requiere, ¿verdad?, de un alimento para poder seguir hacia adelante. ¿Qué ocurre, Débora, si le damos alimento solamente a nuestro cuerpo físico, pero nuestro espíritu no lo alimentamos?
Bueno, decae principalmente nuestra vida espiritual decae, ¿verdad? No lo mantenemos firme en el Señor, nos alejamos del Señor, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de venir, ¿verdad?, a la casa del Señor. Comenzamos a tener conductas que no son apropiadas y no son buenas, a comparación de cuando nosotros nutrimos, ¿verdad?, nuestro espíritu y lo llenamos cada día del Señor, ¿verdad? Como dice su palabra, nosotros debemos procurar mantener la presencia del Espíritu Santo cada día en nosotros, porque esto es lo que nos va a ayudar, ¿verdad?, a mantenernos firmes primeramente en el Señor y luego a tener actitudes y conductas que son agradables ante el Señor. Si nosotros no tenemos, ¿verdad?, esto es fundamento, esto es esencial en nuestras vidas, nosotros, ¿verdad?, no vamos a poder, ¿verdad?, poder ser llamados primero hijos de Dios y no vamos a vivir una vida ¿verdad?, conforme a como está estipulado en la palabra del Señor, y no vamos a poder tener como este sentimiento, en la compasión, ¿verdad? Nuestro corazón comienza a llenarse de maldad, muchas veces le damos lugar al odio, a la tristeza, a la angustia, y todo esto nos va alejando, ¿verdad?, más del Señor, y cuando queremos, ¿verdad?, regresar al Señor, todas estas cosas nos atan. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por ellas y sentimos que son más fuertes de lo que es realmente Dios en nosotros. Por eso, ¿verdad?, es esencial que nosotros busquemos y nos nutramos, ¿verdad?, ¿verdad?, cada día espiritualmente. Amén. Y ese alimento, ¿verdad?, se construye con hábitos. Hábitos es algo que yo acostumbro a hacer. Hábito es algo que está dentro de mi rutina. Un hábito, ¿verdad?, para nosotros se supone que sea que nos levantemos y hablando físicamente, vayamos, nos cepillemos los dientes, desayunemos y hagamos lo que sea que hagamos. Pero es algo que acostumbramos a hacer. Pues ese alimento espiritual también para nosotros tiene que ser un buen hábito. Un buen hábito, ¿verdad?, que nosotros acostumbremos a hacer. Eso es orar, eso es leer la palabra, eso es buscar su presencia. Eso es, ¿verdad?, todo aquello que nos llena espiritualmente. Es aquello, ¿verdad?, que nosotros debemos acostumbrar a hacer. Número 2, como propósito, es entender que la compasión es parte del carácter de Dios, por lo tanto, de sus hijos. Y cuando hablamos de que la compasión es parte del carácter de Dios, no sé si tú has escuchado, Débora, o amigo que me escucha, que hay veces que nosotros decimos, wow, tal persona tiene un carácter fuerte. ¿Por qué viene esa aseveración? Que tal persona tiene un carácter fuerte. ¿Qué características tú ves en X personas que dicen, tal persona tiene un carácter fuerte? Bueno, cuando vemos que en una persona es como que fácil de enojarse, ¿verdad? No busca las mejores palabras para expresarse tampoco. Personas malcriadas. A lo buen puertorriqueño, Eh, sin malcriar. Pues personas que son así, que son explosivas, por así decirlo. Ahora bien, analicemos lo que realmente es tener un carácter fuerte. Esa persona, cuando la analizamos, ¿realmente tiene un carácter fuerte o tiene un carácter débil? Una persona que tenga un carácter fuerte, yo lo que entiendo es que esa persona, cuando vengan los momentos difíciles, va a saber mantener su postura. O sea, que cuando venga un intruso, cuando venga una persona que no quiera llevar la fiesta en paz, esa persona pueda mantener la postura de no salirse, como nosotros decimos, de sus cabales y poder mantener la paz. Yo pienso que esa persona sí tiene un carácter fuerte. A diferencia de esas personas, ¿verdad?, que fácilmente se salen de control, que fácilmente prenden, como nosotros decimos, de un chispetazo. Esa persona, yo pienso que, al contrario de lo que acostumbramos a decir, tienen carácter débil. Sin embargo, ¿verdad?, Dios, dice el escritor de esta clase, que tiene un carácter, o que parte de su carácter es la compasión. ¿Verdad? Y yo pienso que estas son fortalezas de nosotros en nuestro carácter. Fortalezas, ¿verdad?, que nos hacen entender cuáles son estas virtudes que Dios tiene, que nosotros debemos, ¿verdad?, de compartir. Y esa es una, ¿verdad?, de ellas, que es la compasión. Y por último, manifestar un espíritu compasivo para poder ser útiles en las manos de Dios. Si hay algo, ¿verdad?, que yo trato siempre de tener en mi mente, cada vez que yo, ¿verdad?, me voy a exponer a ciertas personas que yo sé que no la están pasando bien, que no están pasando por momentos fáciles en su vida, es primero entender que son
almas de salvación, que son personas que tanto al igual que tú merecen una oportunidad de salvación, ¿verdad? Que son personas que están luchando día a día con las artimañas del enemigo, que están luchando día a día, ¿verdad? Con unas fuerzas espirituales que quizá ellos no tienen las herramientas a sus manos para poder combatirlas. Y eso a mí me da la oportunidad de yo siempre tener la mente abierta y tener un espíritu compasivo. ¿Por qué? Porque si yo no pienso en eso, cuando yo me enfrento a estas personas, posiblemente vengan con una mala actitud. Y yo lo primero que decimos, este hijo del diablo, que el diablo se lo lleve. O Señor te reprenda, Satanás. Eso pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos viendo las cosas desde un punto espiritual. No estamos, por eso mencioné al principio que cada vez que yo me voy a exponer a estas situaciones, yo siempre digo y me pongo en mi mente, esta persona necesita de Dios. Esta persona está, ¿verdad?, librando en su interior una batalla fuerte, que posiblemente el reflejo de ella en su exterior o de lo que ella habla no va a ser lo mejor, pero es porque está en esa situación. Por eso, y no le estoy diciendo que yo soy perfecto y que cada vez que me enfrento a estas cosas le digo, mi hermano, Dios te bendiga. No, porque nos enojamos, claro que nos enojamos porque no somos perfectos, pero debemos siempre tener ese espíritu compasivo ahí a la retaguardia para activarlo cada vez, ¿verdad? Que nos enfrentemos a cada una de estas situaciones, porque son personas que necesitan, son personas, ¿verdad?, que están ahí en una lucha constante y necesitan de nuestra mano y de nuestra ayuda. Así que vamos a leer la introducción. No sé si Abigail nos puede ayudar con eso, para así darle continuidad, ¿verdad?, en cada una de las partes que el escritor nos quiere hablar en esta hora. Amén, poderoso Dios. Dice, estamos viviendo en un mundo donde la sensibilidad por el dolor ajeno se pierde cada día. Ante el incremento de la maldad y la violencia, nos hemos construido barreras y fortalezas a nuestros alrededores para protegernos y evitar ser molestados. Es verdad que la situación a veces nos obliga a desconfiar de los demás, pero como creyentes no podemos permitir que nos suceda lo que dijera Jesús, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Hoy más que nunca debemos mostrar el inmenso amor de Dios a tantos que están en la vereda del camino de la vida. El clamor de los desposeídos, abandonados, solitarios, los inmigrantes, los refugiados, los que buscan pan, pero también afecto, los que piden a gritos comprensión y atención. Todavía es vigente la palabra que dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. La historia de hoy nos habla de esa realidad y cuál fue la respuesta de Dios y cómo aplicarla en nuestras vidas hoy. Amén. ¿Qué quieres que te haga? Esa fue la pregunta, ¿verdad?, que le hizo Jesús a este individuo que se encontraba junto al camino, que vamos a darle lectura ahora en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. ¿Qué quieres que te haga? Esa fue la pregunta, ¿verdad?, que salió del maestro cuando se encontró con este hombre. A diferencia de nosotros, cuando nos encontramos, ¿verdad?, X o Y situación, ¿cuál es nuestra reacción? La reacción del maestro fue preguntar, ¿qué quieres que te haga? No solo en este hombre, sino en, ¿verdad?, en distintas situaciones que se encontraba el Señor durante su ministerio. Su aseveración era siempre, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que ocurra con tu vida? Mas sin embargo nosotros
muchas veces lo primero que hacemos es señalar. Lo primero que hacemos es juzgar. Lo primero que hacemos es emitir, ¿verdad?, juicio sobre la situación por la cual está pasando X o Y persona. Sin saber, sin entender cuál es la situación que está pasando. La mayoría de esas veces, Débora, dejándonos llevar simplemente por lo que vemos. Más sin embargo, hay algo bien interesante cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, y ahí ocurrió algo bien interesante. Y es que Samuel se estaba dejando llevar por lo que él veía frente a sus ojos, por el exterior. Más sin embargo, Dios, ¿qué le dijo? Tú te fijas en el exterior, pero yo me fijo en el interior. Yo me fijo en el corazón. Yo me fijo, ¿verdad?, en los sentimientos de esa persona. Yo me fijo en las intenciones. Yo me fijo en lo que yo he depositado en ese corazón. Y así mismo Dios hoy nos dice a nosotros, mira, que tu reacción sea siempre la compasión, sea ayudar, sea siempre ver qué Dios puede hacer con esa vida, sea siempre ver en una visión espiritual cómo esa persona estuviera si le entregaría su corazón al Señor, cómo esa persona cambiaría su situación en ese momento actual para una positiva, para una de bendición, si tomara la mejor decisión que nosotros un día pudimos tomar. No sentarnos, ¿verdad?, con la vara de juicio, no sentarnos para reprender, que esa no sea mi primera reacción. Claro, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Al mismo tiempo yo sé que hay tiempo para reprender, que hay tiempo, ¿verdad?, para enseñar, que hay tiempo para amonestar, que hay tiempo para brindar amor, hay tiempo para todo. Pero para eso debemos estar llenos del Espíritu Santo y saber cuál es el momento indicado. Estar como, mira, mi pastor, quien fuera en vida el pastor Julio Enrique Díaz, él siempre decía, siempre tienes que tener algo en el candungo. Siempre decía, siempre tienes que tener algo en el candungo, porque cuando venga una situación adversa y tu candungo esté vacío, entonces posiblemente tu viejo hombre saldrá a flote. ¿Y a qué él se refería cuando decía que teníamos que tener algo en el candungo? Él se refería a que debíamos estar preparados espiritualmente, a que siempre debemos tener una vida de oración, ¿verdad?, plena delante de la presencia del Señor, para que cuando lleguen momentos adversos, cuando lleguen momentos difíciles, cuando en tu trabajo venga un cliente a gritarte, cuando en tu trabajo venga, ¿verdad?, este compañero insoportable que vino virado hoy, y tú lo primero que haces es salir de atrás para adelante, entonces el candungo en ese momento estaba vacío. Cuando te saliste por el techo, ay, hermano José, pero es que a mí no me pasa eso. A todos nos pasa porque somos seres humanos, pero Dios nos llama a tener ese espíritu compasivo siempre atento. Que ese hermano o ese amigo, ¿verdad?, pues no se levantó de un buen humor hoy y está medio difícil, nos va a pasar. Que cuando fuiste al culto evangelístico te encontraste con X o Y personas que cuando fuiste a evangelizarle al apartamento te cerró la puerta en la cara. Va a pasar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como Jesús, que siempre tenía una manera compasiva de llegarse a estas personas? ¿O vas a comenzar como los fariseos a juzgar? A ver lo que esas personas necesitaban y a comenzar a juzgarlos en vez de llevarlos por el camino para que alcanzaran esa, ¿verdad?, vida que ellos necesitaban. ¿Qué manera, ¿verdad?, estamos nosotros implementando como iglesia? Eso es algo, un punto, ¿verdad?, que tenemos que tener siempre presente. Amén. Vamos rapidito a la parte número 1 del desarrollo de este estudio, que es el clamor de los necesitados. Así que, Débora, métele ahí el clamor de los necesitados y si puedes cubrir la parte A y B con un pequeño resumen de lo que nos quiere decir el escritor ahí. Amén. Dice el punto número 1, el clamor de los necesitados. Bajo este hay 2 puntos. El número A dice, un ciego junto al camino. Entre los muchos mendigos que había en Jericó en los tiempos de Jesús, había uno ciego que se llamaba Bartimeo. Este vivía junto al camino, sin una casa estable o un techo seguro, desechado por la sociedad como indigente, inservible, un estorbo para su familia, con una enfermedad que limita y obliga a la vergüenza de esperar de otros un poco de misericordia.
pero oyendo que Jesús estaba cerca, comenzó a pedir a gritos ayuda y piedad. Seguramente había oído acerca de las sanidades y milagros que Jesús venía realizando. Los que estaban con Jesús quisieron silenciarlo, preocupados por el escándalo que hacía, pero Jesús le escuchó y no permitió que alejaran al ciego. Y aprovechó la oportunidad para enseñar a sus seguidores que si de verdad querían ser sus discípulos, debían entender que los ciegos oprimidos, pobres y marginados tienen un lugar especial en el reino de Dios. Me quiero detener un poquito en porque esto me hace recordar que el Señor entiende nuestros sentimientos y nuestras necesidades, ¿verdad? A medida que relata la Biblia el ministerio de Jesús, podemos ver cómo el Señor ante las situaciones mantenía la paz, la tranquilidad y la calma, pero sobre todo cómo mantenía, como explicó nuestro hermano José, un carácter fuerte, un carácter firme ante la necesidad del pueblo, ¿verdad? Cómo él escuchaba el clamor de los necesitados, cómo tenía compasión por cada uno de ellos y cómo obraba un milagro de manera especial. También escuchamos, leemos y sabemos el versículo más corto de la Biblia, ¿cuál es? Jesús lloró. Si Jesús lloró, ¿verdad? Básicamente yo entiendo que cubre todas las bases de cómo nosotros podemos sentirnos cada día. El Señor entiende y se compadece cuando tú estás triste. Entiende y compadece cuando tú estás necesitado, cuando tú estás angustiado. ¿Y qué es lo que Él te ofrece? Que tengas paz y tranquilidad, confianza en Él, porque, ¿verdad? Él es el único que tiene el poder para hacer las cosas posibles. Eso es lo que me gusta mucho, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Que está parte del carácter del Señor. Que el Señor nos entiende y se compadece por cada uno de nosotros, y como se basa en esta clase, nosotros lo podemos entender cada día, cómo el Señor obra de manera especial, ¿verdad? Y el Señor básicamente se pone en nuestro lugar. Si mi hijo se siente de esta manera, si mi hija se siente de esta manera y pasan por estas necesidades, yo le voy a hacer entender y ver, ¿verdad?, que yo estoy con ella en medio de esa necesidad, y cómo, ¿verdad?, yo voy a orar si ella pone o él pone, ¿verdad?, toda su confianza en mí. Amén, ¿verdad? Yéndonos al punto número B, miles de ciegos en el camino. ¿Cuántos en un costado del camino de la vida están también pidiendo a gritos ayuda, mendigando pan, pero también un poco de amor, pidiendo dinero, pero también respeto, mendigando un pedazo de felicidad que sacia el hambre espiritual de su alma? Entonces Jesús pidió a los mismos que rechazaban al ciego que se lo acercaran. En esa forma Jesús le da una lección y le hace partícipes de su acción de misericordia. En lugar de rechazar al necesitado porque nos incomoda o nos molesta, debemos acogerlo, respetarlo y comprenderlo. No siempre es fácil de ser compasivo y ayudar a otros. Por eso, muchas veces preferimos encerrarnos en nuestro círculo de comodidad y ni siquiera pensamos en ayudar a los que sufren privaciones, problemas y enfermedades, ¿verdad? El Señor no nos pide que nosotros, ¿verdad?, como por así decirlo, no que no le ofrezcamos casa, un trabajo y demás, pero simplemente, ¿verdad?, que seamos parte de ¿verdad?, ser esa ayuda que estas personas tienen en necesidad, no tan solo en lo físico, también en lo espiritual. Cómo nosotros podemos ser de ayuda a personas que carecen, ¿verdad?, de una buena relación con el Señor, de una buena, ¿verdad?, algo bueno espiritual. Nosotros siendo testimonio y siendo de ejemplos a otros, podemos hacer de ayuda para que otros, ¿verdad?, digan, yo quiero lo que esa persona quiere, yo necesito lo que esa persona tiene, ¿verdad? Y invitándolas a la iglesia, ¿verdad? En las redes sociales nosotros tenemos más libertad para poder, ¿verdad?, expresar y publicar cosas que se basan en la Biblia, ya sea un versículo diario, algo que nosotros sintamos ¿verdad?, en el corazón, una experiencia que nosotros tengamos, que sea de ayuda a otros, que vean,
yo estoy pasando por esto, pero si esa persona pasó por eso y pudo, yo necesito lo que esa persona tiene. Y así nosotros podemos atraer muchas personas a los caminos del Señor, orando por esas personas, manteniéndolos ahí en oración, aunque esa persona no se entere. Pero por ejemplo, yo vi una persona y, ¿verdad?, lo visualizaste más, los observaste más y sentiste en tu corazón que esa persona tiene una necesidad. A lo mejor no pueda llegar a lo físico, pero en medio de una oración, ¿verdad?, el Señor puede mover a otras personas a que sí suplan la necesidad de esa persona. Por eso el Señor, como a sus discípulos, nos pide que no lo rechacemos. A lo mejor nosotros no nos sintamos muy de acuerdo o muy conformes, pero es lo que esa persona necesita en ese momento. A ti es a quien Dios escogió como instrumento para poder, ¿verdad?, suplir la necesidad de otro. Y hay tanta necesidad de ahora, hoy en día. Hay tanta y tanta y tanta necesidad. Y quizás cuando nosotros hablamos de necesidad pensamos el que está en la esquina allí debajo de un puente sin hogar. El que está, ¿verdad?, en el supermercado, en el pasillo del supermercado, a las afueras, pidiendo limosna. Pero cuando yo hablo de necesidad, hablo de una necesidad que va más allá. Hablo de una necesidad que no necesariamente es el que está sentado debajo del puente. Hablo de una necesidad que posiblemente es aquel que está en el penthouse en Miami Beach, que posiblemente tiene todo el dinero del mundo, pero está necesitado espiritualmente. De aquel que posiblemente está allí en un hotel 5 estrellas en Condado, pero que no es feliz, que cuando llega a la hora de irse a acostar siente un vacío en su corazón, de aquel que cuando sale a la calle sonríe a todo el mundo, pero cuando está solo esa sonrisa, ¿verdad?, no le llega, porque sabe y entiende el vacío tan grande que está pasando en su interior. Así que cuando nosotros pensemos en necesidad, que nuestra mente no se limite a lo que por costumbre todos tienen, ¿verdad?, acostumbrado a ver, valga la redundancia, sino que pensemos más allá, pensemos, ¿verdad?, en una necesidad espiritual que nosotros tenemos la capacidad y las herramientas de suplir. Eso es lo más importante, que nosotros entendamos que tenemos esas herramientas, tenemos la capacidad de poder suplir eso. ¿Cómo? Con un simple Dios te bendiga, con una simple oración, con una simple, ¿verdad?, compra de algún alimento espiritual, algún alimento físico. En ese momento podemos suplir un alimento espiritual, una palabra de esperanza. Y eso, a eso nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, a servir a cada una de estas personas. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que si le sirves a uno de mis pequeñitos, a mí me sirve. Y cada una de estas personas son almas de salvación que necesitan, ¿verdad?, del abrigo y del consuelo del Señor. La número 2 dice la respuesta de Jesús. Dios responde al que le busca. Y la B dice que Dios responde el clamor de la fe. Sobresale en esta historia la fe de Bartimeo. Está convencido de que Jesús le dará la vista y algo por su enfermedad, y algo más, perdón. Este hombre en su ceguera, condenado por su enfermedad y reprendido por la gente, pudo ver lo que las multitudes no vieron. Reconoció en Jesús al Hijo de David, al Mesías prometido, que según la profecía liberaría a los cautivos y sanaría a los enfermos. Su grito fue una confesión mesiánica. Jesús era el descendiente legítimo de David, por tanto tiempo anunciado y esperado. Y voy rapidito a brincar a la vez, que dice: ¿cuántas veces la iglesia se entretiene con programas, estrategias, campañas, novedades, métodos de alcance, pero a la hora de la verdad desconoce cuál es el verdadero significado de su misión? Entonces, arrojando su capa, dio un salto y corrió hacia Jesús. Y aquí me quiero detener, ¿verdad?, porque esto tiene un gran significado. Y quiero, ¿verdad?, hacer énfasis en estos 3 puntos. Número 1, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí va el primer punto que quiero enfatizar, y es que cuando esto ocurrió, los que estaban a su alrededor, y estoy casi seguro, Débora, que los mismos discípulos y los que andaban con Jesús le dijeron: cállate. Le dijeron: cállate porque estorba.
cállate porque está pasando el maestro, cállate porque está haciendo mucho alboroto. Mas sin embargo, ocurrió algo cuando este hombre recibió una instrucción de que se callara. Dice la palabra que le reprendieron, pero que cuando le reprendieron clamó con más intensidad, a gran voz, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En esa persistencia es que el Señor se quiere basar. Es que no nos cansemos de buscar su rostro, aunque quizás no veamos resultados al momento, aunque quizás mucha gente te diga que te calles, que no va a funcionar, aunque quizás lo que tú veas a tu alrededor no sea ¿verdad? Lo que el Señor quizás en un momento estipuló para tu vida. Tú sigue creyendo que el Señor lo puede hacer, porque luego de eso va a venir los resultados. ¿Cuál va a ser el resultado? Que Jesús se va a detener en el camino para extender la mano, ¿verdad? Y para extender su mano de compasión a suplir tu necesidad. Mira lo que ocurrió, que Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Y algo que me llama la atención es que los mismos que lo mandaron a callar son los mismos que le están diciendo: ten confianza, levántate. Los mismos que quizás no vieron, ¿verdad? El propósito de Dios en ti, son los mismos que Dios, ¿verdad?, va a hacer que te digan: levántate, ten confianza. Posiblemente tú estás en un lugar donde los que te rodean no creen en lo que Dios puede hacer en ti. Posiblemente tú estás en un lugar que los que te rodean no ven esa visión, ¿verdad? O no te visualizan a ti como quizás un predicador, como quizás un evangelista, como quizás un servidor del Señor Jesucristo, porque no ven cualidades físicas, porque no ven desempeño, porque no ven cualidades, ¿verdad?, que se puedan reflejar en un ámbito físico. Pero Dios está ahí para recordarte que Él no ve lo de afuera, Él ve tu interior, y te dice que quizás esas mismas personas que no vieron lo que el Señor estaba viendo son los mismos que te van a decir que te levantes, son los mismos que te van a decir que tengas confianza. Y algo que me llama la atención, que tiene mucho significado en el entorno histórico y en el contexto espiritual que esto nos quiere traer, es que este hombre, cuando escuchó la voz de estas personas: levántate, ten confianza porque te está llamando, lo primero que hizo fue arrojar su capa. Débora, muchas veces queremos levantarnos con nuestros pecados. Muchas veces queremos levantarnos con la maldición que nos agobia. Muchas veces queremos levantarnos cargando todo aquello que nos hace volver atrás. Pero hoy el Señor nos dice que echemos nuestras cargas a un lado, porque Él nos va a hacer descansar, porque Él va a hacer ¿verdad? Que nosotros, nuestra alma se libere y pueda adorar genuinamente al Señor. La capa con un significado de maldición, la capa que posiblemente a él por el día le daba abrigo, que posiblemente por la noche lo acobijaba, esa misma capa él la suelta, esa misma capa él la tira a un lado cuando recibe las instrucciones de levantarse. Y eso es lo que el Señor, ¿verdad?, hoy nos entrega. Eso es lo que el Señor hoy nos dice: que nos levantemos sin temor a volver a caer, que nos levantemos teniendo confianza en que Él, ¿verdad?, está en control. Y para ir, ¿verdad?, cerrando, la respuesta de nosotros como creyentes debe ser una iglesia llamada a libertar a los cautivos y una iglesia llamada a restaurar a los heridos. Esa es nuestra misión. Más que enriquecernos nosotros, más que quizás cada día llenarnos más. Es bueno nosotros llenarnos, pero de nada nos vale llenarnos cada día más y más y más si eso de lo cual nosotros nos llenamos, Débora, no le impartimos a otros, no somos de bendición a otros, no le llevamos ese alimento espiritual a otros que necesitan, ¿verdad?, la presencia del Señor en sus vidas. Así que en esta hora, amigo que nos escucha, te invitamos a que no temas, te invitamos a que te levantes, te invitamos a que creas lo que el Señor puede hacer en tu vida. Te invitamos a que visualice eso que el Señor una vez plantó en tu vida como ministerio, plantó en tu vida como una asignación espiritual, y creas que el Señor puede levantarlo. Porque el que comenzó la buena obra cada día la perfecciona. Porque aquel que te llamó te va a respaldar, y que hoy te dice que no temas, sino que te pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres que te ayude a que te levantes? ¿Quieres que te ayude a continuar? ¿Quieres que te ayude a levantar a tu familia que tanto necesita? Hoy el Señor está a tu disposición. Hoy el Señor quiere suplir la necesidad. Pero está de nosotros tomar una decisión. Está de nosotros levantarnos y recibir esa ayuda, Débora, o está de nosotros
quedarnos en el mismo lugar donde estamos, ¿verdad? Siguiendo en nuestra vida pecaminosa, siguiendo en nuestra vida, ¿verdad? De lucha, de batallas constantes con el enemigo, sin saber que cuando ponemos todo en las manos de Dios, todo obra para bien para aquellos que aman hacer su voluntad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y, ¿verdad? Esperamos que esta palabra pueda ser de bendición para ti y que sea de ánimo para que te levantes y no sigas, ¿verdad? Siendo esclavo, ¿verdad? De las artimañas del enemigo, sino pases a ser canal de bendición para el reino de los cielos. Dios te bendiga y Dios te guarde.